Bueno, pues así empezamos, 19 de junio, 9:40 de la mañana. Lluvias intensas toda la noche y la mañana al mismo tiempo. Prácticamente no ha parado de llover. Y bueno, por aquí no está muy lleno de charcos la carretera, pero hay otros sitios que está totalmente inundada. Y si aquí está así de inundada, en otras zonas que conocemos está peor. Pues aquí estoy acompañado de Adriana, del chavalote, y nos vamos a desayunar a Casa Sofía y luego a grabar un desarrollo. Así que, pues mira cómo estamos por aquí. Os pongo la intro y seguimos grabando. Muchos sitios están muy llenos de agua. Y bueno, para ir a Casa Sofía ahora para un poquito, pero está lloviendo casi sin parar toda la noche, como dije antes, y la mañana que acabamos de empezar. Y Playa del Carmen, pues ya lo veis, menos movida de lo habitual a esta hora. Que ya os digo, hay zonas que están súper inundadas. Y aquí no es tanto. Hay otras zonas que no tienen casi alcantarillado, no en el centro de la ciudad, sino por la zona de arriba, pasada la Federal, que cuando llueve así de fuerte se inunda muchísimo. Bueno, pues estamos llegando ya casi a la Juárez, pero aquí hay que cruzar con mucho cuidado. Yo sigo al taxi y con paciencia. Bueno, ahora dejó de llover y solamente chispea. Pues aquí estamos en el aeródromo, y en el aeródromo ahí también está bastante encharcado, y aquí está bastante también. Ya estamos cerca de Casa Sofía. Esperemos que esté abierto, porque la última vez que vinimos para desayunar es que cierra los lunes. Yo no lo sabía. Si venís para desayunar a Casa Sofía, los lunes está cerrado. Esperemos que ahora, con toda esta lluvia, pues hayan abierto. Bueno, ahí hay dos avionetas que están de desguace, se puede decir. Y vamos a ver si podemos aparcar. Casa Sofía lo tenemos aquí a la izquierda. Pues aquí estamos en Casa Sofía. El chavalote que se ha traído el dron por si luego más tarde no llueve. Y está abierto, qué bueno. Vamos a ver si desayunamos y a disfrutarlo. Luego más tarde espero grabaros un desarrollo dentro de un rato. Os voy a grabar un poquito el desayuno. Y está viendo el partido. Estaba perdiendo Croacia con Albania, pero ya llegó a empatar y no sé cómo habrán terminado. Bueno, no hay mucha gente ahora mismo. Está muy tranquilo. Hay una parejita. Aquí está Adriana, qué bueno. Ya con ganas de desayunar, ¿eh? De un café más bien. Sí, ¿no? Buenos días, caballero. Buenos días, qué bueno. Esta es la carta de desayunos que nos presentan. Porque no veo nada, mira cómo llevo las gafas. Bueno, pues los desayunos son de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Disfruta chilaquiles extras para chilaquiles, los combos estos. En los combos te entra lo del jugo de naranja y café. Y luego, pues las pastas y los huevos. A mí los huevos me encantan. Ahora voy a pedir. Voy a ver ahora cuál pido. Bueno, pues esta es la carta que tenemos, y luego por aquí atrás paninis y bebidas y el café. Bueno, vamos allá.
Los cafecitos adhieren el mío, jugo de naranja. ¿Esto qué es, chaval? Un frappé, Un frappuccino. frappé. Que no te va a batir café normal, ¿a que no? Es que aunque haga lluvia, yo voy a querer el frío. Bueno, pues ahora volvió otra vez a empezar a llover, fijaros. Está lloviendo y con ganas. Bueno, pues aquí estamos a gusto. Y buen sitio para desayunar, qué pena que no lo sepan. En la Quinta Avenida también tenéis el otro. Pues aquí llegaron los huevos que yo me he pedido, rancheros creo que son, con su tortilla debajo. Adriana un omelette con verduritas, con champiñones. Igual lo El mismo. chaval igual. Así que, pues vamos a empezarle. Y por ahí tenemos guardados unos pastelitos para luego, con el café. Que tenemos aquí un postre, ¿cómo se llama este postre? Croissant roll. ¿Eh? Va relleno de pistache, decoración de pistache y azúcar glass. Pues ahí lo tenéis, para disfrutarlo. Ingues. Esto con el cafecito está delicioso. Y este le hemos pedido que fuera el croissant relleno de pasta de crema pastelera. Me Y Adriana se pidió algo más sencillo, una napolitana, se puede decir. Venga, ahí, atácale, chaval. Pues así está. Vamos a grabar el desarrollo. Lloviendo, no, lo que sigue. Pero hemos desayunado muy rico aquí. Nos vamos a grabar. Ahora nos vemos con Gabriel. Empezamos con este desarrollo que vamos a dar a conocer el día de hoy en Playa del Carmen, Belejú, con Gabriel. Buenos días. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Pues este desarrollo, la ubicación es excelente, lo estábamos hablando. Lo Sí. tenemos entre la avenida 15 y 20 con la calle 4 Norte, ¿no? Así es, Paco, en una ubicación privilegiada porque estamos cerca de la Quinta Avenida, cerca de la playa, todo a distancias caminando. Pues vamos a conocerlo porque desde el roof se ve el mar perfectamente. Son estudios, también tenemos de una recámara, de dos recámaras y algún loft por ahí, ¿no? Tenemos dos lofts disponibles que están padrísimos, con una doble altura, muy padre. Aún estamos a tiempo de tener muy buen precio, estamos en el inicio de la preventa, se podría decir, ha salido hace poco. Exactamente, estamos en etapa Friends and Family todavía, entonces ya que lleguemos a la parte de los precios, vamos a ver las buenas oportunidades que tenemos todavía. Venga, vamos a seguir conociéndolo. Estamos ahora con la brochure, vamos a ver alguna imagen. Esta es del roof por la noche, como estáis viendo, en el roof vais a encontrar pues desde lugares donde poneros con una fogata de noche, un jacuzzi, una piscina, camastros, área como de bar. Queda muy bonito y sobre todo si mantienen la vegetación que le van a poner. Este es el área de lobby. Bonito, ¿no? Lo que sí, que ya lo veis, muy elegante. Muy elegante. Mira, vamos a ver algunos de los renders principales para que se puedan dar una idea de qué va en cuestión de unidades, lobby, ¿no? En este caso, ahorita vamos a entrar más a detalle a ver los renders completos, pero más o menos se pueden dar en el intro una idea, ¿no? Claro, no, pero antes de eso, les quiero comentar que lo que estáis viendo aquí prácticamente tenemos la gran suerte de que se va a entregar amoblado, equipado y decorado, llave en mano, ¿no es así? Llave en mano, ya no te tienes que preocupar por nada porque ya te incluye hasta las toallas, platos, vasos, todo. No, por eso los renders que estamos viendo son muy cercanos a como te lo va a entregar, muy cercanos. Aquí ya vemos que hay un ventilador de techo, también aire acondicionado y bueno, dependiendo si es estudio, de una recámara, de dos recámaras, la distribución es diferente. En ese caso ese render es de un tipo estudio y por acá vamos a pasar al de una recámara, ¿no? Que ya tenemos lo que es la división para Esa es la tener entrada privacidad. esta es la entrada A la recámara. Ah, es correcto. El baño, la cocina y la sala comedor por aquí. Sí. Y bueno, por ahí... Este es un loft donde doble altura, ya lo veis, arriba tenemos la cama, subimos las escaleras y abajo tenemos la cocina, la sala comedor y la terraza, también con su baño. Espectacular. En las amenidades, pues ya lo estáis viendo, desde Alberga Infinity, gimnasio que está en la parte del aparcamiento, tina de hidromasaje, esquivar, pistas panorámicas que son excelentes, ¿no? Excelentes, tienes vista panorámica a toda la ciudad, al mar y pues la ventaja de que tienes las vistas desde el amanecer y las del atardecer también.
Oye, no me había fijado, pero también tenemos lavandería, ¿eh? Camastros y hay áreas diseñadas para discapacitados. Eso, por ejemplo, en el tema de subir al lobby, Eso ya es pueden algo subir con buenísimo su... porque tenemos rampa para discapacitados, desde el elevador que va desde el subterráneo hasta el rooftop, en la parte también del roof, también está diseñado para que accesible, ¿no? Sí. Entonces está abierto Aquí a ese mercado. quiero acompañar que no habéis puesto ascensor, que no habéis puesto aparcamiento, pero que también tiene, ¿no? Exactamente, pero eso no lo contemplo tanto como una amenidad, sino como parte del servicio que debe de tener un edificio, ¿no? Entonces tenemos acceso a 7 cajones de estacionamiento, los cuales no son asignados, pero más que suficientes para el área centro de Playa del Carmen. ¿Va a haber una persona en el lobby? Sí, así es, 100%. 24/7. ¿Cuántos departamentos vamos a tener en el Son desarrollo? 35 unidades, contemplando las diferentes tipologías, desde estudios, una recámara, 2 recámaras y los loft. ¿Van a ser 6 niveles? 6 niveles más el rooftop, así es. Qué bueno. Vamos a seguir conociéndolo. Mira la fachada, qué bonita está, Paco. Sí, es que me has dejado impresionado cuando me has estado enseñando los renders por la elegancia con la que estáis trabajando el desarrollo. El desarrollador es conocido. Es conocido, tiene más de 10 años de experiencia como Vinza Desarrollos. Ellos han participado en obras muy grandes como lo es el Hotel Planet Hollywood que está en Cancún, como tal desarrollos de vivienda o en vertical. Este es el segundo desarrollo, el primero lo vamos a encontrar en Tulum, que se llama Ocean Tulum. Acá lo vemos aquí en la parte de atrás. Es un grandísimo desarrollo, ya lo hemos grabado. A mí me encanta esta, la fachada de la entrada al desarrollo. Impresionante el desarrollo, ¿eh? Muy grande, entonces ya hay un showroom allá, por ejemplo, entonces ya tenemos trayectoria del desarrollador, ¿no? Otra cosa buenísima, Paco, es que este desarrollo se encuentra bajo fideicomiso, entonces en un fideicomiso le da mucha certeza a un cliente porque pues básicamente la cuenta está administrada por un ente que no es el desarrollador. En pocas palabras, que el dinero que nosotros le estamos dando aquí al desarrollador solamente lo puede utilizar mientras vaya construyendo, ¿no? Es correcto. Entonces eso le da como un candado a que pues el desarrollador 100% no pueda utilizar ese dinero para otro desarrollo o para cosas personales, sino meramente para el desarrollo. Vamos a ver otra, bueno, aquí en la fachada no se ve en esta posición también, pero esta sería la bajada al aparcamiento, la subida para personas con discapacidad, las escaleras normales para subir al lobby. Aquí tendríamos un local comercial que estabas comentándome, o cafetería o tienda, boutique. Exactamente, ese es el giro que se le quiere dar a ese local comercial, que sea ya una cafetería para uso al público en general y para los del edificio, o una tienda tipo boutique. Bueno, vamos a conocer otra visión. Esta es del roof, ya lo estáis viendo. El mar, así como lo estáis viendo, es verdad, ¿eh? Se va a ver muy bien el mar. Ahora, si quieres, tenemos una herramienta dentro de nuestro Drive que es con un recorrido 360. Vamos a aperturarlo para que puedas recorrer, ahora sí que todos los departamentos, las amenidades y demás. Sí, vamos a conocerlo. Yo voy a parar un momentito mientras tú lo preparas. Vale. Aquí estamos, lo que nos has preparado, las imágenes 360, que nos podemos meter dentro del edificio, pero ahora mismo lo que queremos ver es el edificio fuera y lo cercano que está el mar. Fijaros. Estamos en una zona de Playa del Carmen donde se mete el mar hacia adentro y por aquí sale un poquito más hacia abajo. Eso significa que aquí en la 15 es como si estuviéramos aquí, por decir algo, en la 10 aproximadamente, en la otra zona de playa. Y eso significa también que hay menos metros al mar. Digamos que tú pasarías de aquí, que es la 15, a la 10, la Quinta Avenida, que es este edificio de acá, y la playa. De aquí a la playa tenemos, yo le he hecho que como mucho 5 minutos andando. Sí. Y el edificio está impresionante. Como mucho 5 minutos. Y algo buenísimo, Paco, es que si tú te paras aquí afuera de donde se va a construir, desde la calle, a nivel de calle, ya ves la playa. Se alcanza a ver el mar. Entonces, Ok, eso está porque padrísimo. estamos aquí en la entrada de la 4. ¿Sabéis cuál es la entrada de la 4? Hace poco la he grabado y me he bañado allí. Es donde está el corazón ese, el Big Club ese que pone un corazón. Ahí lo tenéis. Y hay mucha arena en este momento ahí. Bueno, y al lado pues tenemos lo del ferry, que es Baco Zumel, lo que es la avenida Juárez, del Parque Fundadores, y luego aquí a la izquierda tenemos el ayuntamiento y el Walmart, que lo tenemos aquí al ladito. El ayuntamiento quedaría por el, pues más o menos por aquí, en esta ubicación de acá, tenemos el ayuntamiento y el Walmart, justo Sí. por ahí.
Ahora sí que tenemos todo caminando cerquita, Paco. No hace Todo. falta carro aunque tengas aparcamiento. Y esta zona está, algo importante mencionar es que está en pleno desarrollo. Entonces, esto te va a generar una mayor plusvalía en esta zona porque, por ejemplo, aquí donde termina la Quinta Avenida, vamos a encontrar lo que viene siendo Plaza Paseos del Carmen. Exactamente. Y a un costado que se encuentra lo que viene siendo la aeropista, que se encuentra más o menos por aquí atrás de estos edificios. Se encuentra lo que es la pista, la cual en un futuro va a ser una plaza. No sé si ya habías Plaza escuchado de comercial, eso. sí, el hombre más rico de México es el que la tiene comprada. Sí, entonces ahorita están bajo concesión y una vez que termine ese contrato que tienen, van a ampliar lo que es la Plaza Paseos del Carmen para poner tiendas boutique de lujo que todavía no tenemos aquí en Playa del Carmen, como lo tienen en Cancún, por ejemplo, ¿no? Ok. Va a ser una plaza comercial impresionante. Impresionante. Y obviamente pues levanta a todo lo que hay alrededor en cuestión de plusvalía. Y además, bueno, Tenemos el Casa Sofía muy cerca. Está bien, qué también bueno. Casa Sofía súper cerca. Entonces, ventajas de la ubicación, Paco, es que, como comentabas, tenemos cerca la terminal del ADO, que o la mayoría de las personas que llegan al aeropuerto de Cancún, pues toman ADO, el autobús, y llegan aquí a la estación. Entonces tienen que caminar simplemente 3 callecitas nada más. Sí, desde donde te deja el autobús hasta donde tú vas a pernoctar o a dormir, hay 3 minutos andando, aproximadamente. Total, que ubicación excelente y no solamente lo de la ubicación excelente para que luego cuando miremos los precios hagáis una idea de lo que son los costes que piden por otra zona y estos costes te están dando muy buena calidad, llave en mano, que eso es importante también saberlo y que está impresionante el precio, en pocas palabras. Venga, vamos a conocerlo por dentro del edificio. Aquí tenemos lo que estábamos hablando antes. El local comercial, la subida al lobby, de las dos maneras que necesiten las personas, el aparcamiento que lo tenemos aquí, y está la rampa que estábamos hablando para personas con discapacidad, que bueno que lo habéis pensado para ellos, y un lobby elegante, fijaros qué elegancia. El local comercial ahí habían puesto como si fuera una boutique. Me gusta mucho, a Alex le gusta mucho también el tema de granito que han puesto aquí, que sí, chavalote. Sí. ¿Qué? ¿Sabes la piedra exactamente cuál es? Es piedra de granito, ¿Ah, sí? pero es una pieza completa, una Es placa lo que completa vi. grande, entonces está precioso eso. Y bueno, y Adriana también nos está acompañando, ¿eh? Saluditos. Bueno, pues ya veis los colores que están poniendo, son unos colores, una combinación que entre el oro de las lámparas, el granito, el marrón claro y el gris suave, le da un toque elegante a lo que estamos hablando. Y luego vamos a ver también por dentro de los departamentos y también te sientes que es para todos los públicos este tipo de desarrollo. Completamente, desde familias, parejas, ahora sí que para, como dices, para todo el mundo. Tiene un área pequeña en el subterráneo, Paco, para poder ejercitarte. No es muy grande, pero es ahora sí que para trabajar tiene algunas mancuernas, algunas caminadoras, bicicletas. Oye, yo lo veo mejor de lo que me estabas comentando. Esto estaría en el área de, digamos, de aparcamiento, ¿no? Exactamente. Pues está impresionante, está muy bien. Y creo que en el área de aparcamiento también estará la lavandería. La lavandería, que es buenísimo, pues, es ahora sí que da servicio a todos los huéspedes, a todos los propietarios, pues que no tienes que salir, ¿no? Realmente vas, No, lavas está bien, y listo, está muy eso bien. está buenísimo. Vamos a ver otra imagen. Ahora, bueno, él lo que va haciendo es meterse en el panorama y se va a la ubicación que quiera enseñarnos. Ahora, por ejemplo, pues se va a meter en un departamento. Este departamento es tipo estudio. Y algo como ya habíamos comentado, Paco, pues se entrega completamente equipado, amueblado, decorado. Y esto tal es una cual. ventaja. Una ventaja para el que lo compra, porque no tiene obligación de hacerlo con dotelero, pero sí se le puede dar la opción. Exactamente. Tiene las dos opciones, o dejarlo con dotelero para no tener ningún problema que se lo trabajen, o ellos mismos libre y pagando un mantenimiento, ¿no es así? Es correcto. Ahorita que tocas el tema del mantenimiento, ese tema es muy generalizado en Playa del Carmen. Aquí tenemos $2.7 por metro cuadrado, entonces dependiendo del tamaño de la unidad, ¿no? Pero si lo dejas en régimen con dotelero ya está metido dentro de lo que son los gastos. Bueno, pues aquí tenemos otra imagen. Esto sería... Lo que es el estudio. Vamos a entrar a un departamento de una recámara para que lo puedas visualizar la diferencia.
Básicamente en esta unidad pues tenemos la privacidad que tenemos. Esta parte viene siendo la parte de la entrada principal, un sofá donde tenemos como una pequeña salita, el comedor, la parte de la cocina. Aquí estaría el baño y aquí estaría la recámara, que vamos a ir a la recámara. Es correcto. Con una pequeña terraza que tenemos ahí. Su televisión, su ventilador, cama, closet y también un aire acondicionado que tendríamos, aunque ahora no se vea. Sí, en todos los departamentos, ya sea una recámara o dos recámaras, tenemos lo que es el aire acondicionado. Por ejemplo, en el de una recámara tenemos dos, uno en la habitación y otro en la parte del living, que es en la parte de la sala. ¿Sí? Mira, vamos a pasar, por ejemplo, a la unidad que me encanta, Paco, que es un departamento loft, ¿no? Que es en doble altura en la parte de la sala. A mí me encantan las vistas que va a tener porque pues los ventanales son de piso a techo, son doble altura, ¿sí? Entonces... Imagínate, por ejemplo, ahorita en la temporada de lluvia, qué fascinante se debe de ver las vistas desde doble altura con cristal, ¿no? Completamente. No, son unas vistas panorámicas muy bonitas. Y una ventaja también que tenemos es que en esta unidad tenemos dos baños completos, Paco. Tenemos uno en planta baja, detrás de la cocina, un baño completo. Y otro en la planta alta, ¿no? Exactamente, que en la planta alta pues tenemos básicamente el otro baño completo y lo que es la habitación, ¿no? La parte de la cama. Entonces... Y fíjate qué tipo de cortinas impresionantes también. Pues como casi 5 metros y pico que deben de tener de altura. Sí, casi 6 metros. Sí. Entonces los techos son bastante altos. Eso también te da una sensación de mayor amplitud. Pues sí, ¿no? La verdad es que sí está muy bueno eso. Y como estás en la parte más alta, las vistas que tienes de la ciudad o a donde dé exactamente van a ser impresionantes también. Bueno, pues este es el recorrido en el loft. Y bueno, por último podemos pasar a ir al rooftop, ¿no? Que ya lo habíamos visto un poquito en la parte de los los renders. renders, ¿no? Esta parte donde estamos es un jacuzzi. Esto de aquí es el jacuzzi con Está... vistas al mar. Que si giráramos, estas vistas que estáis teniendo se van a ver así. Y cada vez que giramos más para allá, más grandes se ven las pistas. Tendríamos vistas a Cozumel también y a la parte donde entran los ferries. Vamos a mover poquito por acá. Tienes vista completa al mar, la verdad es que sí, está... totalmente, desde allá, todo a lo largo. Sí, Que entonces... te sales de la pantalla. sí, sí. Y luego, pues desde la piscina también tendrás vistas al mar, pero más al ladeado, ¿no? Y algo padre de la piscina es que no es cualquier piscina, Paco, es cristal de ambos lados. Ajá. Solamente la he visto esa piscina en el Parque Xcaret, entonces eso es algo padrísimo, es algo diferente. Sí te da la sensación de un infinity pool real, ¿no? Porque tenemos puro vidrio, es como si fuera un acuario eso. Te pones las gafas de snorkel y disfrutas de mirar por debajo del agua, Pues ¿no? ni eso, o sea, ponte ahí parado y puedes ver el agua. Ahí Sí, parado, puedes sin ver la meterte. ciudad Sí. detrás Sí, del eso agua. está, Qué bueno. eso está buenísimo. Por acá pues tenemos la parte de la barra, camastros y por acá tenemos baños y regadera, ¿no? Aquí están las regaderas y los baños por ahí. Aquí arriba el área de camastros y ahí arriba tendrías una vista excelente. Y esto para la noche, con la fogata, pues para despedir el día, está bonito y elegante. La verdad es que el roof no es súper grande, pero es muy elegante y lo habéis trabajado muy bien. Exactamente, Paco. Ahora sí que como es un edificio boutique, son pocas unidades, realmente también está pensado para que las personas que estén ahí puedan disfrutar y al no estar tan grande, pues no son tantas unidades, tampoco es como que vaya a estar llenísimo todo el tiempo, ¿no? Tiene espacios suficientes para disfrutar, que no estén todos pegados unos con otros. Pues ya no sé qué más preguntarte del edificio, porque a mí me está gustando muchísimo tanto el lugar donde está, su ubicación. Habéis pensado en todo tipo de personas por el tema de los departamentos, desde estudios pequeños a de una recámara, de 2 recámaras y tipo loft, así que ahora lo que queda es ver los precios y disponibilidad. ¿Qué te Listo. parece? Vamos a eso, Paco. Venga, vamos a ello. Enseñaros los precios, vamos a explicarlo un poco porque es importante. Estamos en Frank & Family, pero los 2 primeros departamentos que se vendan, hay un detalle importante que va a desaparecer. Ese 5% de descuento que nos dan aquí adicional al descuento por la forma de pago. Eso es importante. Todo esto del 5% desaparecerá de estos precios.
Aquí tenemos el tipo de unidad, el número de unidad, el tipo de departamento, los metros cuadrados que tenemos normales, en pies, los precios en normal, sin ningún descuento, precio en pesos mexicanos. Aquí ya dependiendo de la forma de pago, tenemos más o menos descuentos. Yo lo veo impresionante este descuento, el 11,30 de descuento con un pago normal de 30, 60 durante la obra y 10 al final de la obra. ¿Es correcto eso? Así es, Paco. Y bueno, pues ya si nos vamos al mayor enganche, que es el 80% de enganche y 20% a la entrega, tenemos casi un 15% de descuento, que eso es algo buenísimo y que va a durar poco tiempo, evidentemente, por el Friends and Family. Yo muchas veces me fijo, como persona que también me gusta comprar, de vez en cuando me fijo en el pago normal, qué descuento nos están dando ahora y qué precio me quedaría ahí, porque si vemos el precio normal y qué precio me quedaría con un pago, digo, como yo podría pagarlo, por ejemplo en mi caso, este precio está excelente para la ubicación donde estamos y lo que te entregan con llave en mano, ¿eh? Completamente. Ahora sí que el precio, calidad y por lo que vas a obtener es muy bueno. Por acá vamos a ver... Este es el segundo nivel ya. Aquí podemos encontrar los precios más baratos, serían de 2.700.000, 1.000 y los metros cuadrados 31,60. Pero acordaros, tenéis todo. Y ahí no se va a meter ningún añadido, nada más que lo que es la escrituración y pocos gastos más ya. Y nada más realmente, porque ya se te está incluyendo todo lo necesario para que desde que se te entregue tu llave puedas hacer uso de él o puedas empezarlo a rentar desde esa primera noche. ¿Sí? Bueno, como veis hay alguno que ya se empezó a vender, por eso dice que cuando haya dos unidades más, ese 5% va a desaparecer. Va a desaparecer. Así que estamos grabando el día 19 es 19, ¿no? 19 de junio. Exactamente. Sí. Entonces, si tú esto lo ves muy adelantado luego, el vídeo, pues te vas a encontrar que este descuento del 5% ya lo habrán quitado. Hay reservadas, hay vendidas. Normalmente siempre se venden más de las últimas... de los últimos niveles que los de las plantas más bajas. Son las más solicitadas porque son las que tienen las mejores vistas, mejor iluminación, mejor corriente de aire. Entonces sí, siempre se venden más rápido las unidades de más los pisos Fijaros superiores. que en la última unidad todavía tenemos un gran precio aquí, 2.700.000 todavía en el 503 con el mismo metraje de más abajo y 2.800.000 también en el último nivel. Pero yo sinceramente, elijáis la unidad que elijáis, el roof es de todos. Las áreas comunes son de todos, así que tú lo vas a utilizar para negocio, lo vas a utilizar para que te dé un dinero, lo vas a utilizar para venir a vacacionar de vez en cuando. Elige según tu presupuesto. Así es, Paco, y bueno, como comentábamos de lo de la administración con hotelera, si decides entrar en ella, el cargo que te van a hacer de las rentas es un 25% de las rentas, ¿no? Y ellos se van a encargar ahora sí que de promocionar la propiedad, de hacer check-in, check-out, limpiezas, mantenimientos, ahora sí que se encargan completamente de toda la unidad, de todo pues ahora sí que la operación, para que tú solamente puedas estar recibiendo el ingreso. Yo la pregunta que me hago, como no son todos los que van a comprar, digamos, en régimen contohotelero, el régimen contohotelero, si yo me agrego a él, el pool de rentas, ¿se haría o no se haría? Quiere decir, para que todos cobren lo mismo, me refiero. Sí, sí, para sí. que no haya favoritismo. Bueno, el pool de rentas, efectivamente, como funciona es, por ejemplo, si tú tienes en propiedad un estudio, todos los estudios que estén dentro de del pool de rentas, ahora sí que el ingreso de esas unidades se va a repartir por igual, dependiendo de los metros cuadrados, ¿no? Exactamente, dependiendo de los metros cuadrados de la unidad que tengas. Pues ya poquita cosa más tengo que explicaros de este desarrollo. Acordaros, lo tenemos aquí en Playa del Carmen. Si puedo, me acerco ahora por ahí con el carro y os digo dónde está la ubicación exacta, más o menos. Sí, Paco, ahorita que mencionas eso, nosotros estamos por empezar la obra el siguiente mes. Ahorita a finales de mes, en la última semana, se va a estar llevando a cabo lo que es la demolición de la casa que hay actualmente ahí, ¿sí? Y posterior, el siguiente mes, a finales del siguiente mes, vamos a estar empezando lo que es ya la obra, empezar así que la excavación para hacer lo que es el parking. ¿Para cuándo se tiene pensado entregar o se tiene previsto? Para septiembre del siguiente año, Paco. Septiembre de pues 2025, sí. Entonces así pueden hacer un cálculo de cuántos meses tienen para hacer el pago del 60% si se cogieran esa forma de pago. Exactamente. Bueno, pues Gabriel, yo no sé si preguntarte alguna cosita más. Recordarles lo de, ¿cómo se llama? Gobernador.
ese desarrollo impresionante que grabamos la semana pasada. Sí. Está buenísimo. ¿Todavía sigue con los mismos precios, mismos descuentos? Lo ampliaron un poquito más hasta el día 30, hasta el último día de mes. Va a seguir con los mismos precios y sacamos una promoción en la cual todas las ventas que entren antes del 1 de octubre, si la final del partido de México es Tigres contra Monterrey, el desarrollador les va a reembolsar todo lo que hayan pagado de sus departamentos. Entonces, Increíble. eso si tú ya pagaste el 100% de tu unidad, pues te puede salir gratis tu unidad si esa es la final. Mira cómo se quedó. Se quedó impresionante. Anodadado. Yo también me he quedado. No sé si tendrá un seguro este hombre para no arruinarse, el desarrollador. Sí, por supuesto. Pero qué apuesta le hace al fútbol, madre mía. Acordaros, mirar el desarrollo, gobernador, lo subimos hace una semanita. Impresionante, que sí. Así es, y bueno, esta es una super oportunidad. Ahora sí que tienes esa gran posibilidad de que pueda pasar, porque en el 2017 ya pasó. Entonces, hay mucha posibilidad de que vuelva a pasar. Entonces, pues ahora sí que es una gran oportunidad. Imagínate, ¿qué harías tú si te regalan un departamento, Paco? Bueno, Gabriel, un gusto. Seguiremos Paco. grabando. Voy a parar ya. Gracias. Os pongo los renders. Nos despedimos de aquí de ver a Gabriel. Me gustan mucho los desarrollos que tiene. Venga, hasta luego. Nos vemos. ¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amueblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres, ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Ya hemos terminado de grabar, el chaval recoge lo que nos ha sobrado del desayuno. Yo tengo ganas de seguir comiéndome el de pistache, pero bueno. Sí, ahora está no. buenísimo, ¿no?
Queríamos grabar el dron ahora para donde vamos a ir al desarrollo. Sí. La ubicación del desarrollo queríamos grabar y resulta que pensaba que había parado de llover y no ha parado. A ver si para en el rato que estamos allí. No va a ser fácil. Pero bueno, de todas formas os vamos a enseñar la ubicación en breve. Vamos por aquí por la avenida 10, vamos a llegar al semáforo de la avenida Juárez y ya lo veis, el día está de esos que te dicen quédate, no salgas, ponte una película y relájate. Pero bueno, cruzando aquí la Juárez, fijaros lo cerca que estamos de lo que es el Adeo, que lo tenemos aquí a la derecha, porque la siguiente calle es la 2 y la siguiente es donde está el desarrollo, en la 4. En la 4 con la 15, que sería la paralela a esta que tenemos ahora. Pero tendré que subir a una calle más para hacerla de bajada. Porque la calle 4 baja hacia abajo, por eso decía Gabriel que desde la misma calle se ve el mar, y tiene toda la razón. Yo ahora aquí, esta es la calle 4 donde tendríamos el desarrollo, y justo aquí a la derecha seguro que vemos el mar. Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que hoy está nublado y no se ve mucho. Vamos a subir por la siguiente calle para luego hacer la bajada y grabaros donde está la ubicación, pero estoy grabando sin parar para que veáis que estamos en muy buena zona. En Casa Pablo la tendríamos aquí a la izquierda, y aquí tenemos la calle 6, también la playa de la calle 6 ahí. Bueno, voy a parar hasta que estemos al lado. Este edificio que van a tirar abajo, desde esta parte, de esa esquina hasta esa esquina ahí, va a ser el edificio que vamos a que acabamos de grabar. Ahí tenemos un hostal y esta es la calle 4 y el mar lo tenemos ahí delante, que sí que se ve el mar, con la avenida 15. Su ubicación excelente dentro de lo que es Playa del Carmen. Ahí he dejado el carro y está, como os digo, muy buen lugar. Si quisiéramos ir al Adeo, tenemos ahí a la derecha. Si quisiéramos ir a la playa, 3 minutos andando, 4 como mucho. Ahí tenemos el restaurante italiano el Romeo, que es muy bonito, y la Quinta Avenida a 2 cuadras solo. Es una pena que el día esté así, tan lluvioso, pero la ubicación es excelente, ¿eh? Todo esto lo van a tirar abajo en un mes y en 2 meses van a empezar ya a hacer los cimientos. Pues nos vamos. Dejé el coche aquí aparcado, pero fijaros, para pasar tengo el agua ahí. Venga. Bueno, pues aquí estoy bajando por la 4. Vamos a ver la playa que tenemos al lado del desarrollo que acabamos de grabar. Este es el restaurante, que la verdad que hace buena cocina. Por suerte creo que puedo llegar hasta casi al mar. Fijaros aquí cómo se encharcó. Entonces voy a seguir para adelante a ver si puedo haceros unas fotos y grabar un poquito el mar el día de hoy, que hoy no está para disfrutarlo, en pocas palabras. Acabamos de pasar la 10. Esto era un centro comercial que lo hicieron con forma de castillo. Aquí tenemos lo que es la Quinta Avenida ya. Fijaros que cerca está todo. Aquí tenemos la Quinta Avenida, que seguro que no habrá mucha gente ahora paseando. Por ahí no hay nadie prácticamente, están parados. Por aquí tampoco hay casi nadie. Y yo voy a aparcar el coche cerca del corazón que os estaba hablando. Antes, cuando hemos grabado, os decía de este corazón. Y voy a hacer unas fotos, a ver qué tal sale, y a grabar un poquito la playa. Hoy no creo ni que estén trabajando lo que recogen el sargazo. Aquí tenemos el contenedor. Chaval, no vas a poder volar el dron. ¿Qué le vamos a hacerle? Ni modo. Por más que queremos, no podemos. ¿Vais a salir? Yo sí. Venga, pues vamos a salir. Me hubiera puesto traje de baño. Bueno, pues estamos aquí delante de la playa, de la calle 4, la 4 y la 2. Aquí este agua es la que cae de todo lo que vemos ahí arriba, que se va directamente para el mar, de la lluvia, y por eso se ha encharcado toda esta zona. Bueno, pues yo me estoy quitando las zapatillas, bien mojado estoy. Me voy a quitar
el aparato del oído porque si no lo voy a dejar bien mojado también. Hasta oigo mejor. La lluvia es intensa, pero aquí estamos. Sí que están trabajando los que arreglan las playas del Sargazo, ya lo veis. Bueno, pues así está el mar y yo estoy... En 2 segundos me he quedado empapadísimo, ya lo veis. Y hay quien se baña todavía. Y hay personas en tabla allí. No hay rayos, no hay problema. Bueno, pues lo que quería enseñaros, cómo está el mar. Está bonito, muy bonito. Fijaros el color del agua. Pues lo dicho, ya no puedo esperar más. Ya estoy bien mojado. No, bien mojado. Como si me hubiera bañado en el mar, casi. Y como les he cerrado el coche, Adrián y Alex se han puesto debajo de ese toldo. También las personas que estaban trabajando, porque ahora la lluvia es bastante intensa. Pero no me quería ir de aquí, de la zona, sin visitar nuestra playa. Nos vamos ya. La suerte que en esta calle hemos podido llegar hasta aquí. Dejar el coche tan cerca evita que tengas que mojarte más. Pues es bonito. Si yo ahora tuviera en bañador, me hubiera bañado. Mirad el agua que cae de aquí de la quinta. Me estoy bañando los pies. Mira cómo va Alex. Y Adriana porque se sacó la toalla y se la puso encima. Bueno, pues aquí estamos, viendo la quinta. Totalmente mojada, ¿no? Lo que sigue. Creo que antes grabé en cámara rápida, qué pena, no me di cuenta. Pero bueno, aquí seguimos por la avenida 10. Pues esta es la Constituyentes. Hay un poquito más de tráfico que en las otras. Y por aquí parece que paró un poquito la lluvia, qué bueno. Pues el mar estaba tranquilo, ¿eh? Entraban ganas de meterse, no había tanto oleaje como los días pasados. Y Adriana me está diciendo que si agarramos el bañador y nos vamos para allá. Que está hermoso. La calle del gimnasio es esta, es la calle 24, aquí está el gimnasio. Bueno, pues acabamos de salir de casa para ir al gimnasio. Hace como media hora, una hora que paró de llover. No sé si media hora o una hora porque estaba dentro de la casa, pero sí ha estado lloviendo toda la tarde hasta ahora. Pero ahora ya mejoró. Y nos vamos al gym. No creo que llueva, ¿eh? Pero qué bueno. Ahora parece otro día. Y ahora que tengan cuidado por ahí, por el norte del país, también por Querétaro, por todas esas partes que les va a entrar la lluvia. Que buena falta hacía por allí. Y que llueva mucho pero sin causar desgracias. Pues el parque de los animalitos así está. Bien encharcado. Pero bueno, lo arreglaron, se pusieron asientos. Quedó bastante bien. Aquí se puede ver. Hay sitios que son propensos a quedarse estancada el agua bastante tiempo. Uno de ellos es este de aquí. Y ya estamos en la calle del gimnasio. Bueno, pues se nos va Adriana. Yo voy a pagar el aparcamiento, que no se me olvide. Y hoy terminaremos un poquitín antes del gimnasio. Tenemos que ir al Centro Maya. Están haciendo un buen trabajo, ya casi acabando. Bueno, va a ser un viaje, un paseo cortito. Me voy a ir para la zona de aquí, de la izquierda. Aquí tenemos el otro Casa Sofía, que también hace desayunos, aparte de comida y cena.
Las vagabundas están muy tranquilas. Están con el fútbol allí en la pantalla, qué bueno. Pues prácticamente voy a parar por aquí. Hoy lo voy a hacer más corto por ese motivo. Tengo que hacer gimnasio y tengo menos tiempo. Ojalá Alex no pudiera hacer un vuelo de dron a esta hora, pero como que se me hace que no va a ser. Como él viene más tarde al gimnasio, ya no será ahora. Pero ahora sí se podría volar. Bueno, voy a parar por la música esa. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Muchos de los que ven el canal piensan que mañana sale el sol y no, tenemos, según el tiempo, a lo mejor sale el sol un ratito. Vete a saber, a lo mejor es un día más suave que el día de hoy. Pero se esperan 2 semanas de lluvias, de momento. Lo importante es que deje de haber ese oleaje que había estos días. Que no siga llegando sargazo, por ejemplo. Y ojalá se recupere mamitas de la arena. Por lo demás estamos muy a gusto, este clima es muy agradable. Bajó la temperatura un poco y se pasea muy a gusto. Bueno, pues me voy para allí. Y ya prácticamente acabando el día de hoy. Ahora está lloviendo otra vez. No parecía que fuera a llover, pero está lloviendo. Pues no ha empezado todavía la clase. Ahí está sentada. Bueno, pues nos vamos de aquí de la quinta ya en el coche. Las 7 en punto de la tarde. Hemos salido un poquito más tarde de lo que pensaba. Aquí estamos pasando al lado de Tom Tower. Y como veis, ahora sí que hay otra vez aire. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues nos vamos para el centro Maya, 7-7. Todavía no anochece, pero parece que sí. La carretera bastante bien. Qué bueno que paró de llover. Parece que absorbió el agua que teníamos por aquí. Bueno, pues aquí estamos ya en el centro Maya y lo bueno es que están, pues no sé si es un circo o por lo menos una carpa pequeña. Ahora van a montar, me imagino que la carpa más grande, acaban de llegar. Ahora lo van a montar, ahí están. Bueno, pues al ratito seguimos grabando un poquito dentro del centro Maya. Otra vez se puso a chispear. Pues antes de entrar ahí dentro voy a agarrar un carro que haya por aquí fuera, porque allí dentro nunca hay carros. Y como veis, cuando crees que ya no va a llover, vuelve a llover. No está lloviendo fuerte, pero sí que está lloviendo. Bueno, vamos a agarrar ese carrito de ahí. Pues las personas que vemos ahí delante haciendo cola para las vans, ya sabéis, hay más gente que vans ahora mismo, entonces pues no les queda otra que ir esperando. El transporte público no es caro aquí en Playa, esta van para desplazarte. No sé a cuánto estará ahora, hace ya años que no lo agarro, pero posiblemente estén 10 pesos. Y a pesar de estar todo el día lloviendo, las temperaturas muy agradables, no hace frío. Eso sí, hace humedad, bastante humedad. Bueno, y bastante gente sí que se ve, ¿eh? Para ser un día entre semana, un miércoles, está muy bien de gente. Bueno, pues este Soriana es grandísimo, muy grande. Hoy es día de oferta, pero aún así la sandía lo que mejor de precio está en 8,80, porque los plátanos están en 30 pesos casi, 28,90. Y las naranjas están a 41 pesos. Así que otro buen precio es el de la papa, por ejemplo, 16,90. Pero bueno, el mango de Ataulfo está bien de precio, pero están muy feos. Tienes que elegirlo mucho. No está mal, 30 pesos prácticamente. Bueno, pues estaba mirando si tenían nopal, porque se le mete en el jugo verde también, pero no tiene.
Bueno, pues mañana será otro día, ya salimos a guardar las cosas. Espero que os haya entretenido el vídeo del día de hoy. Y si os interesa el desarrollo, no dudéis en poneros en contacto conmigo.